Problema. Un camión antitanque está situado en un cerro de 140 metros de altura. Dispara un proyectil con una velocidad de 90 metros por segundo y un ángulo de inclinación de 20 grados. En sentido contrario se acerca un tanque blindado con una velocidad constante. Si en el instante del disparo la distancia entre el pie del cerro y el tanque es de 900 metros, calcular a. La velocidad del tanque para ser impactado por el proyectil. Y ahí tenemos el gráfico de la solución. Hoy vamos a resolver este problema de física 1. Vamos con la solución del problema. Lo primero que hacemos es extraer los datos. Me dan una altura h de 140 metros. Me dan la velocidad del proyectil de 90 metros por segundo. Me dan el ángulo del proyectil de 20 grados. El tanque tiene una velocidad constante. La velocidad del tanque es una constante. Me da también la distancia de 900 metros. No me da la gravedad, por lo tanto voy a asumir que es igual a 9.81 metros por segundo cuadrado. Y para el inciso A me piden hallar la velocidad del tanque. Vamos con el gráfico. Si no hay gráfico, hay que hacerlo, ¿no? Con las condiciones que plantea el problema. Hacer gráfico. Bueno, hacemos entonces nuestro gráfico con las condiciones iniciales y finales del problema. Me indica que un cañón antitanque dispara un proyectil y cuando dispara el tanque se encuentra en este punto. Me piden hallar la velocidad del tanque para que el proyectil lo impacte. Miren entonces el tiempo que va a tardar en el proyectil de ir de este punto a este punto tiene que ser el mismo que el tanque va a tardar en ir de este punto a este otro punto. Por lo tanto, el tiempo de vuelo aquí va a ser igual al tiempo del proyectil, que a su vez va a ser igual al tiempo del tanque. Es lo primero que puedo deducir. Vamos aquí con el proyectil. Con su velocidad inicial. Tengo aquí el proyectil, velocidad inicial, tengo su ángulo y esto lo puedo descomponer en su componente y en su componente x. En x va a ser igual velocidad inicial en x y en y velocidad inicial en y. ¿Y a qué sería igual pero la velocidad inicial en x? Va a ser igual a, como es adyacente, la velocidad en x va a ser igual a la velocidad inicial coseno de pi. Pero en el eje x esta velocidad se mantiene constante. Por lo tanto, la velocidad en x, inicial en x, va a ser igual a la velocidad en el eje x del proyectil. Como dijimos, esto es una constante. No es como en el eje y. En el eje y sí varía, pero en el eje x siempre se mantiene constante. Ahora para el proyectil, para el movimiento del proyectil vamos a utilizar la ecuación de la trayectoria. Aquí vamos poniendo ecuaciones. Este movimiento parabólico. Aquí tengo la ecuación de la trayectoria, es una fórmula. Y igual a x tangente de pi menos la gravedad por x al cuadrado sobre 2 veces la velocidad inicial por el coseno cuadrado de pi. A esto le voy a llamar ecuación 1. Ahora analicemos al tanque. Para el tanque en el eje x ya me dicen que su velocidad es constante, por lo tanto puedo utilizar la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. En el eje x la distancia del tanque va a ser igual a la velocidad del tanque por el tiempo del tanque. Las distancias
Del gráfico puedo deducir que la distancia total va a ser igual a la distancia del proyectil más la distancia del tanque. Esto del gráfico. La distancia va a ser igual a la distancia del proyectil más la distancia que recorre el tanque. A esto le voy a llamar ecuación número, esta sería la 2, esta sería la 3. Me faltaría del tiempo, que ya lo hemos deducido. El tiempo de vuelo es igual al tiempo del proyectil y eso va a ser igual al tiempo del tanque. El tiempo de vuelo va a ser igual al tiempo del proyectil y eso va a ser igual al tiempo del tanque. A esto le voy a llamar ecuación número 4. Esas serían todas las ecuaciones que podemos deducir. Vámonos a la resolución. Esto de aquí lo voy a mover. Vamos con la ecuación número 1. De 1. La altura I para el proyectil, en todo caso para mí sería la altura H. La altura H va a ser igual a la distancia del proyectil por tangente del ángulo del proyectil menos la gravedad por la distancia del proyectil al cuadrado sobre 2 veces la velocidad inicial del proyectil al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo de disparo del proyectil. Pero aquí tengo una observación. En este caso el proyectil, este sería mi nivel de referencia para el proyectil. El proyectil va a caer por debajo de mi nivel de referencia. Por lo tanto, en la fórmula esta altura va a ser negativa. Ahora sí podemos reemplazar los datos. Menos h sería menos 140. Menos 140 igual distancia del proyectil por tangente del ángulo, que es 20 grados, menos 9.81 por la distancia del proyectil al cuadrado sobre 2 por la velocidad del proyectil inicial es 90 al cuadrado por, voy a abrir paréntesis, coseno de pi, que en este caso es 20 elevado al cuadrado. Aquí por lo que vemos me va a salir una ecuación de segundo grado. Calculemos esta cantidad primero. (9.81 sobre 2 por 90 al cuadrado y por el coseno de 20, esto elevado al cuadrado). Enter. Aquí me falta cerrar un paréntesis. Ahora sí. Me sale 6,85 por 10 a la menos 4. 6.85 por 10 a la menos 4. XP al cuadrado. Esta cantidad está pasando al otro lado a sumar, por eso va a ser positivo. Esta cantidad va a pasar al otro lado con signo negativo. Tangente de 20 0,364 0,364 XP
menos 140 igual a 0. Aquí tengo una ecuación de segundo grado. Yo lo voy a resolver con la calculadora, ustedes por el método que conozcan. Ecuación de segundo grado 3. Aquí cargo los coeficientes. 6.85 exponente menos 4. Enter. Menos 0,364 y menos 140. Enter, enter. El primer resultado me sale 790.07 metros. Segundo resultado, menos 258.68 metros. Bueno, aquí se ve claramente que este número no tiene sentido. Por lo tanto, mi respuesta XP va a ser igual a 790.07 metros. Ahora, como ya dijimos que en el eje X la velocidad del proyectil es constante, puedo aplicar esta misma fórmula para el proyectil. De 2 para proyectil, lo voy a poner para proyectil. La distancia del proyectil va a ser igual a la velocidad en X del proyectil por el tiempo del proyectil. De aquí puedo despejar el tiempo del proyectil. El tiempo del proyectil va a ser igual a la distancia del proyectil sobre la velocidad en X del proyectil. La distancia del proyectil lo tengo, 790.07, ya que es igual a la velocidad en X del proyectil. La velocidad en X del proyectil es igual a la velocidad en X del proyectil, que eso es igual a velocidad inicial coseno de pi. Esto sería igual a la velocidad inicial coseno de pi. Aquí 790.07 dividido entre la velocidad inicial 90, el ángulo 20. 90 por coseno de 20. Ahí vamos a calcular el tiempo del proyectil, que va a ser igual al tiempo de vuelo, ¿no? Como dijimos. Fracción 790.07 entre 90 por coseno de 20. Cierro paréntesis. Me sale 9,34 segundos. 9,34 segundos. Ahora, según la ecuación 4, el tiempo del proyectil es igual al tiempo del tanque. Entonces de aquí vamos a poner D4. El tiempo del tanque es igual al tiempo del proyectil. Eso va a ser igual a 9,34 segundos. Ahora sí puedo aplicar. En este caso aplicaría la ecuación 2, pero me va a faltar la distancia del tanque. Puedo calcularlo de la ecuación número 3. De 3. La distancia es igual a la distancia del proyectil más la distancia del tanque. De aquí, la distancia del tanque va a ser igual a la distancia menos la distancia del proyectil. Los dos son datos. La distancia del tanque va a ser igual a, la distancia vale 900 menos la distancia del proyectil, lo hemos calculado, 790.07. 790.07. Aquí entonces voy a calcular la distancia del tanque. 900 menos 790.07. 109,93. 109,93
11,93 metros. Ahora sí voy a aplicar la ecuación número 2 para el tanque. De 2 tengo que la distancia del tanque es igual a la velocidad del tanque por el tiempo del tanque. ¿Está bien? De aquí la velocidad del tanque va a ser igual a la distancia del tanque dividido entre el tiempo del tanque. Repasemos datos. La distancia del tanque es 109,93 y el tiempo del tanque 9,34. Aquí finalmente la velocidad del tanque va a ser igual, esto dividido entre 9,34, 11,77. 11,77 metros por segundo. Y esta sería la respuesta para el inciso B. Y así hallamos la solución final. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo problema.